Hola a todos, bienvenidos a esta video aula de tus clases con la doctora Vanessa Benítez. El día de hoy tendremos una clase de anatomía patológica desarrollando el primer capítulo del libro de Robbins y Cotram. La función normal de la célula depende de un equilibrio entre las demandas fisiológicas y los límites impuestos ya sea por la capacidad estructural o metabólica de las células. El resultado es un equilibrio estable u homeostasis. Las células pueden modificar su estado funcional respondiendo a estímulos fisiológicos moderados o en ciertas situaciones a estímulos patológicos o lesiones, dando lugar así a adaptaciones celulares o en otros casos a lesiones celulares reversibles o lesiones celulares irreversibles y la muerte celular. Comencemos. El estrés de distintos tipos pueden provocar cambios en las células normales. Ante situaciones de estrés fisiológicos o algunos estímulos patológicos, durante los cuales se deben conseguir nuevos estados de equilibrio modificados para permitir que la célula sobreviva y siga funcionando. Estas respuestas son las adaptaciones, que son respuestas funcionales y estructurales reversibles. La respuesta adaptativa puede ser un aumento del tamaño de las células o hipertrofia, o el aumento del número, hiperplasia, reducción del tamaño, atrofia o un cambio en el fenotipo de las células, metaplasia. Cuando se elimina el estrés, las células podrán recuperar su estado inicial sin sufrir ninguna secuela. Ahora, si se superan los límites de la adaptación celular o se exponen a estímulos nocivos, se produce la lesión celular. La lesión celular es reversible hasta un cierto punto, aunque si persiste el estímulo o tiene suficiente intensidad desde el comienzo, las células acaban sufriendo una lesión celular irreversible y al final se produce la muerte celular. La muerte celular es la consecuencia final de la lesión celular progresiva y se describen dos vías fundamentales para la muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La adaptación, las lesiones reversibles y la muerte celular pueden ser estadios de alteración progresiva tras distintos tipos de agresión. Las adaptaciones celulares son cambios reversibles, ya sea en el fenotipo o en las funciones de las células, en respuesta a cambios de su entorno. Estas adaptaciones pueden adoptar diversas formas, los cuales son cambios por hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, lo que da lugar a un aumento del tamaño del órgano. No hay aumento en la cantidad de las células, solamente del tamaño. Los desencadenantes de la hipertrofia pueden ser mecánicos, como una distensión, o tróficos, a través de factores de crecimiento o agentes vasoactivos. Existen dos tipos de hipertrofia, una hipertrofia fisiológica o una hipertrofia patológica. La fisiológica puede producirse debido a un aumento de la demanda funcional del tejido. Ejemplo, un aumento del tamaño muscular en deportistas o un aumento de un estímulo hormonal durante el embarazo, donde se produce un aumento del tamaño del útero. Sin embargo, la hipertrofia patológica se produce por un aumento anormal de la demanda funcional en los casos de una hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo en respuesta a una hipertensión arterial. El mecanismo para la hipertrofia es el aumento de la síntesis de las proteínas. Se activan varias vías de señalización que determinan un aumento de la transcripción genética, codificando así componentes celulares proteicos. También factores de transcripción, factores de crecimiento y agentes vasoactivos. La hiperplasia es el aumento en el número de células en un órgano o tejido, dando lugar habitualmente también a un aumento del tamaño del mismo. Puede existir una hiperplasia fisiológica o una hiperplasia patológica. La hiperplasia fisiológica se puede producir
en respuesta a un estímulo hormonal como en el embarazo o las mamas, la glándula mamaria en la pubertad o el periodo menstrual, o puede ser mediante una respuesta compensadora luego de una resección parcial del hígado o hiperplasia en un riñón luego de una resección del otro. La hiperplasia patológica puede ser por un estímulo hormonal excesivo debido a tumores que secretan hormonas y pueden producir una hiperplasia de la glándula correspondiente, o por aumento de factores de crecimiento. El mecanismo de la hiperplasia es debido a un aumento de la cantidad de células en el tejido debido a una división de las células maduras del tejido, como también por desarrollo de nuevas células a partir de células madre, respondiendo al aumento en la síntesis de factores de transcripción que activan muchos genes que pueden codificar factores de crecimiento, como para proteínas reguladoras del ciclo celular. La atrofia es la disminución en el tamaño de la célula por pérdida de sus componentes celulares. También puede culminar en una muerte celular. Puede existir una atrofia fisiológica durante el principio del desarrollo en las estructuras embrionarias, u otro ejemplo sería la atrofia del timo durante el crecimiento, o una atrofia patológica, que puede ser localizada o generalizada. Las causas más comunes de la atrofia son por desuso, por desnervación, por disminución del riego sanguíneo, por una desnutrición, por pérdida de un estímulo endocrino, por envejecimiento y por presión. En todos los casos, los mecanismos celulares asociados a la atrofia son idénticos, resultando en una disminución del tamaño celular por reducción de sus componentes estructurales. La atrofia también puede progresar hasta una lesión celular irreversible y muerte celular. La metaplasia consiste en un cambio reversible mediante el cual un tipo celular adulto, ya sea epitelial o mesenquimal, es reemplazado por otro tipo celular adulto. La más frecuente es la metaplasia epitelial de columnar a escamosa en el tracto respiratorio de fumadores como respuesta a una irritación crónica. Otro ejemplo es la metaplasia epitelial de escamosa a columnar, como ocurre en el esófago de Barrett, desencadenado por un reflujo gástrico. Los mecanismos de la metaplasia son los siguientes. Existe una reprogramación de las células madre que existen en los tejidos normales o de células mesenquimales indiferenciadas del tejido conectivo. Estas células precursoras se diferencian hacia una nueva vía en respuesta a citocinas, factores de crecimiento o componentes de la matriz extracelular en su entorno. Hablemos de lesión celular. La lesión celular es el resultado de un estrés celular intenso que sobrepasa a los mecanismos de adaptación celular, o directamente es el resultado a un agente lesivo sin dar lugar a los acontecimientos de adaptación. Puede culminar con la muerte celular. La lesión celular puede ser reversible o irreversible. En la lesión celular reversible ocurren cambios funcionales y morfológicos que pueden revertirse si se retira el estímulo lesivo. En la lesión irreversible ocurren cambios irreversibles que indefectiblemente llevarán a la muerte de la célula. Existen dos tipos de muerte celular: la necrosis y la apoptosis. En la necrosis se observan cambios morfológicos. La necrosis se produce cuando hay un daño intenso y pérdida de la continuidad de las membranas. Las enzimas lisosomales pasan al citoplasma digiriendo los componentes celulares. La necrosis es siempre un proceso patológico. La apoptosis es una muerte celular programada, en el que la célula activa enzimas que degradan su ADN y las proteínas citoplasmáticas y nucleares. No hay pérdida de la integridad de la membrana plasmática y es desencadenado principalmente por estímulos lesivos que dañan el ADN. La apoptosis puede ser un proceso patológico, pero también forma parte de procesos normales. Existen varias causas para una lesión celular. La privación de oxígeno o hipoxia afecta a la respiración aeróbica y por lo tanto a la capacidad de producir ATP. Esta causa es sumamente importante y frecuente para la lesión de las células. Y la muerte se produce debido a una isquemia
a una oxigenación inadecuada, en una insuficiencia cardiorrespiratoria o en una pérdida de la capacidad de transportar adecuadamente oxígeno de la sangre. Ejemplo como anemias o intoxicación por monóxido de carbono. También los elementos físicos como traumatismos, calor, frío, radiación y descarga eléctrica. Las sustancias químicas y fármacos, como fármacos terapéuticos, tóxicos, contaminantes ambientales y estimulantes sociales, como alcohol y opiáceos. También los microorganismos infecciosos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Las reacciones inmunitarias también causan lesión celular, como se dan en los casos de enfermedades autoinmunitarias. También debido a trastornos genéticos como alteraciones cromosómicas y mutaciones genéticas específicas. O también a desequilibrios nutricionales como déficit proteico-calóricos o de vitaminas específicas, también por excesos nutricionales. Mecanismos de la lesión celular. La respuesta celular a diferentes estímulos lesivos depende del tipo de lesión, su duración e intensidad. A su vez, las consecuencias de la lesión dependen del tipo, del estado y la adaptabilidad de la célula. Las dianas más importantes de los estímulos lesivos son la respiración celular aeróbica, afectando la síntesis de ATP, la integridad de las membranas celulares, la síntesis de proteínas, el citoesqueleto, la integridad del genoma y del aparato genético. Y así llegamos al final de nuestra clase de anatomía patológica. Espero que les haya sido de utilidad y nos reencontramos en una próxima videoaula.